Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 9 de febrero de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días viernes vamos con la revisión semanal de mercados, comenzando por el mercado local. La principal noticia fue sin lugar a dudas la publicación el día de ayer del IPC por parte del Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios al consumidor, que en su medición mensual creció un 0.7% por sobre las expectativas del mercado situadas en el 0.4%, pero en su medición anual mostró un crecimiento menor a el mes anterior. En diciembre había marcado un 3.9%, en enero marca un 3.8%, consolidando finalmente lo que tanto el Banco Central como el gobierno, el mercado en general, tiene bastante interiorizado, que la inflación transita hacia la meta del Banco Central del 3%, con un rango entre el 2 y el 4%, de manera bastante rápida, y eso permite que se amplíe el margen de acción para que el Banco Central pueda seguir rebajando la tasa de política monetaria, lo que finalmente termina beneficiando los instrumentos de renta fija local. Sabemos que la relación es inversa. A medida que cae la tasa de política monetaria, caen las tasas de descuento del valor de los bonos y el valor de los bonos tiende a subir. Finalmente, la relación es inversa entre la tasa de descuento de los bonos y el valor de los mismos. De hecho, el avance de nuestra estrategia de inversión a través de fondos recomendados de Itaú AGF así lo demuestra. Durante el último mes, Itaú Dinámico mantiene un retorno del 1.69%, fondo base de la estrategia de inversión con un excelente comportamiento versus a otros fondos del mercado. De hecho, el mejor comportamiento en los últimos 2, 3, 5 y 10 años sin descontar los costos. Como decíamos, fondo base para estrategias de renta fija de mediano o largo plazo. Para estrategias de mediano plazo, ahorro corto plazo y ahorro plus mantienen un excelente retorno durante los últimos 30 días del 1.17 y 1.15%. Y para estrategias de corto plazo o de conservación de capital, 0.58% del retorno que muestra la serie F1, la serie básica del fondo Itaú Performance. Por parte de Principal AGF, mantenemos nuestra recomendación de inversión respecto a las carteras de conservación de capital a 6, 18 y 36 meses plazo. Así como la renta fija reacciona al dato de IPC, también lo hace el dólar, que ayer tuvo un alza de prácticamente 12 pesos. Esto es porque, como decíamos, el dato de IPC finalmente crece menos en mediciones anual que el mes anterior. Permite que el Banco Central mantenga el ciclo de recorte de tasa de política monetaria de la forma esperada o incluso de una manera más agresiva. Eso eventualmente hace que el mercado descuente que cae la tasa relacionada al peso chileno, por ende cae el incentivo del peso chileno frente al dólar, es decir, caen las cotizaciones del peso frente al dólar y el dólar tiende a subir. Ayer marcó 966 en el cierre, hoy en nuestras pantallas cotiza en 967, un peso más arriba, marcando máximos en 970 durante el día de hoy. Sabemos que desde el punto de vista local, en el corto plazo, la presión es alcista para el dólar, mientras el Banco Central de Chile sigue rebajando la tasa de política monetaria y la Reserva Federal no haga lo propio con la tasa de política monetaria de esa economía. Sin embargo, sabemos que en el mediano o largo plazo, por factores extranjeros, la Reserva Federal debiese comenzar el ciclo de recorte de tasa de política monetaria y eso ser bajista para el dólar en el mundo. Por ahora la presión es alcista y el objetivo, gráficamente hablando, de las cotizaciones del dólar está en 992 pesos. Durante la semana el dólar tuvo una apertura cerca de 955, tocó mínimos a mitad de semana en 942 y máximos, como decíamos, el día de hoy en 970, prácticamente 971. El commodity hoy cae un 1.10%, completa durante la semana una caída del 4.41%, principalmente por dos motivos: el alza del dólar, que encarece por supuesto el precio de los commodities, y también el IPC de China, conocido durante la semana, que mostró la mayor caída anual en 15 años de los precios en ese país, otra cifra que claramente no muestra una recuperación o un mayor dinamismo en la economía de China, que es el mayor demandante de cobre, por ende las cotizaciones del cobre tienden a caer. Tampoco lo hace el índice de precios al productor en China, que si bien decrece menos de lo que esperaba el mercado, de todas maneras muestra una contracción del 2.5%. Y por último, las acciones locales. Ayer el IPSA cerró en 6.001 puntos, cayendo un 0.15%. Hoy en nuestras pantallas sube un 0.16%, cotiza en 6.011 puntos. Sokimich B cae un 0.2%, Latam sube un 1.61% y Banco de Chile avanza un 0.06%. Se mantiene la pérdida del índice durante 2024 del 3.17%, con los dos fondos que forman parte de nuestra recomendación
recomendación de inversión para acciones locales por parte de Itaú Toesca Chile Equities, por parte de Principal Capitales Acciones Chilenas, con rendimientos bastante similares a la caída que ha mostrado el índice durante 2024. Ayer nuevamente siguió avanzando S&P 500 en Estados Unidos, cerró en 4.997 puntos, avanzando un 0.06%, Nasdaq avanzó también un 0.24% y Dow Jones presentó retorno positivo del 0.13%. Respecto al calendario económico durante la semana, destacamos las declaraciones el domingo en la noche de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en la cadena CBS respecto a que la fortaleza mostrada finalmente por la economía de Estados Unidos puede ser un factor que retrase el comienzo del ciclo de rebaja de tasa de política monetaria, apelando a un aterrizaje suave de la economía, es decir, mantener las tasas todavía en niveles más altos de los últimos 22 años, como es el rango actual entre el 5.25 y el 5.5%, para asegurarse la convergencia de la inflación a la meta del 2%, mientras lo permita el buen estado de la economía norteamericana. El día lunes tuvimos índice de gerentes de compra del sector no manufacturero en Estados Unidos que mostraron resultados en zona de expansión, una buena noticia para esa economía. Y ayer jueves, peticiones semanales por subsidio de desempleo que marcaron bastante en línea con lo esperado, 218.000 versus 221.000 que esperaba el mercado, demostrando la fortaleza del mercado laboral. El día de hoy también se corrigió levemente a la baja la medición de IPC de Estados Unidos, la última registrada, por ende es una buena noticia para los mercados. La semana termina con el mercado viendo con una probabilidad del 82.5% mantención del nivel de tasa actual en la reunión de marzo y con un 49.8% de probabilidades de una rebaja de la tasa de política monetaria en la reunión de la Reserva Federal para el mes de mayo, del rango actual al rango entre el 5 al 5.25%. La semana termina con las cotizaciones de la tasa del bono del Tesoro a 10 años subiendo levemente desde la apertura semanal en 4.06% hasta la cotización actual en 4.16%, es decir, 10 puntos de alza en la tasa de descuento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, lo que claramente perjudica su valor en el mercado. El dólar en el mundo, dólar index, cae levemente un 0.07%, con probable acercamiento a niveles inferiores, rebotando en la línea de tendencia alcista que mantiene desde fines de 2023. En el corto plazo, para el dólar en el mundo, la presión sigue siendo alcista mientras no comience el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, y en el mediano largo plazo, dado el comienzo probable de este ciclo, las presiones para el dólar en el mundo serán de carácter bajista. En Europa la jornada es levemente negativa, con el DAX alemán cayendo un 0.2%, el Eurostoxx 600 perdiendo un 0.08%, y en Estados Unidos, que recién comienzan sus cotizaciones, también los resultados de las variaciones de los tres principales índices bursátiles son mixtos. Dow Jones cae un 0.09%, S&P 500 sube un 0.23%, cotizando en 5.009 puntos, marcando máximo histórico, y Nasdaq avanza un 0.56%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un muy buen fin de semana, nos encontramos el lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.